Atención, atención. Harfuch acaba de hundir a 26 personas vinculadas con grupos del cártel de Sinaloa después de un operativo cerca de El Roble, Mazatlán. 15 fusiles apoyados contra una pared, 28 siluetas tendidas sobre la tierra y una fotografía de ingreso donde solo aparecen 26 números. La diferencia no es un error de suma, es la parte del operativo que alguien quiso mantener fuera de la causa principal. Y mientras 25 hombres ya miran los muros de una prisión federal y una mujer espera en Aguaruto, 2 personas del conteo inicial siguen modificando el tablero. El Roble no se parece a una fortaleza. Es una localidad rural donde los caminos se abren entre viviendas, parcelas y salidas que conectan con Mazatlán y con zonas más difíciles de vigilar. La mañana de la captura, una patrulla de la Guardia Nacional observó movimiento cerca de un inmueble apartado. Varios hombres llevaban chalecos tácticos, otros cargaban objetos largos envueltos en tela. No estaban reunidos para una fotografía, estaban reorganizando un grupo que esperaba una orden. Los agentes no entraron de inmediato, avisaron al mando y mantuvieron distancia. Una cámara elevada confirmó más personas en el patio, vehículos colocados hacia la salida y un vigía sobre una construcción baja. La concentración era demasiado grande para una inspección improvisada. Defensa y Guardia Nacional cerraron los caminos sin encender la alarma. El objetivo todavía creía que solo una patrulla había pasado frente al lugar. José Alfredo manejaba el perímetro. No era necesariamente el mando superior. Su función era convertir la finca en un punto seguro. Antonio revisaba municiones. Juan distribuía chalecos. Vanessa organizaba comida, medicamentos y teléfonos para una estancia que podía durar varios días. Esas funciones fueron reconstruidas después por la posición de los objetos y por las declaraciones separadas. Nadie necesitó adjudicarles un alias que el expediente no contenía. Lo que hicieron dentro de aquel espacio habló con más claridad que cualquier apodo. La célula había tomado una decisión que parecía eficiente: reunir personas, fusiles y equipo en un solo inmueble antes de dispersarse. Concentrar permitía revisar el arsenal, repartir instrucciones y salir en grupos coordinados. El punto ciego era obvio solo desde afuera. Si una fuerza detectaba la reunión antes de que terminara, no tendría que perseguir 28 rutas. Podía cerrar una sola puerta. Un observador vio la patrulla alejarse y transmitió que el camino estaba limpio. En el interior respiraron. Creyeron que la primera mirada no había entendido la escena. Lo que no sabían era que la patrulla ya no era el centro del operativo. Harfuch recibió el reporte de la Coordinación Federal y ordenó construir un perímetro más amplio, lejos de la vista del vigía. La prioridad no era irrumpir, era impedir que el grupo convirtiera los caminos rurales en una dispersión armada. La primera complicación llegó pronto. Una camioneta salió por una brecha que no aparecía en el croquis inicial. El conductor llevaba el rostro cubierto y avanzó sin luces durante un tramo. Un equipo pudo detenerla, pero hacerlo habría alertado al inmueble. La dejó pasar y perdió de vista el vehículo detrás de una línea de árboles. La autoridad sacrificó una captura segura para preservar el objetivo mayor. El adversario había encontrado una salida que el cerco todavía no cubría. Harfuch cambió el plan. Defensa movió un equipo hacia el extremo de la brecha y la Guardia Nacional mantuvo visible solo la patrulla original. Los hombres del inmueble continuaron trabajando. Antonio abrió cajas de munición. José Alfredo señaló rutas sobre una mesa. Vanessa recibió un mensaje y empezó a guardar teléfonos en una bolsa. La ventana se cerraba. Si destruían los aparatos o salían por grupos, la ventaja podía desaparecer. La segunda vulnerabilidad del grupo surgió de su protocolo de seguridad. Habían ordenado que todos corrieran hacia el inmueble principal si aparecía una fuerza en los alrededores. La lógica era reunir poder de fuego detrás de muros y evitar detenciones aisladas. Pero esa instrucción convertía la casa en imán. Cuando un vehículo federal se mostró en uno de los accesos, hombres que estaban afuera no huyeron hacia el monte, regresaron a la misma propiedad. Los agentes vieron chalecos, armas y carreras. La orden fue cerrar. El primer equipo bloqueó la salida principal. Otro cubrió la brecha que minutos antes había quedado abierta. Un tercero avanzó hacia la parte posterior. Dentro, alguien gritó que no dispararan todavía. El grupo no sabía si estaba frente a una inspección limitada o ante un despliegue completo. Esa duda evitó el primer choque. ¡Armas al suelo!, se escuchó desde el acceso. Nadie respondió durante varios segundos. ¡No tienen salida! ¡Manos visibles! Un hombre levantó el fusil, miró hacia el patio y volvió a bajarlo. Otro saltó una pared.
y encontró a la Guardia Nacional del otro lado. La superioridad numérica del grupo dejó de importar cuando cada salida terminó frente a una posición distinta. Lo que parecía una concentración de fuerza se convirtió en una fila de rendiciones separadas. El aseguramiento no fue instantáneo. Algunos se tiraron al piso. Otros se encerraron en habitaciones, 2 intentaron ocultar armas bajo costales. Un hombre corrió hacia un vehículo y fue interceptado antes de encenderlo. No hubo muertos ni heridos reportados. La tensión estuvo en lo que podía ocurrir y no ocurrió. 15 fusiles presentes, decenas de manos moviéndose y una sola decisión equivocada capaz de cambiar la escena. Cuando el último ocupante salió, el primer conteo dio 28 personas. 26 hombres y 2 mujeres. Fueron colocadas por filas, revisadas y fotografiadas. En ese momento nadie hablaba de 26. El número visible era 28. También se documentaron los fusiles y la munición, pero el inventario comenzó a mostrar diferencias porque una parte se contó dentro de cargadores y otra como cartuchos sueltos. 2 listas describían la misma escena desde criterios distintos. La tercera vulnerabilidad ocurrió antes de la rendición. Uno de los presentes transmitió por radio una frase destinada a un mando exterior: "Estamos completos". La comunicación fue captada por el equipo que vigilaba la brecha. La palabra completos no hablaba solo de personas. Confirmaba que la reunión había alcanzado el número esperado y que alguien fuera del inmueble aguardaba esa confirmación para activar un movimiento. Los analistas revisaron el canal y localizaron otra emisión corta varios kilómetros al norte. No pudieron escuchar el contenido, pero vieron desplazarse la señal. Harfuch tuvo que escoger: perseguir al receptor o preservar la cadena de aseguramiento de 28 personas y 15 fusiles. Ordenó que un equipo siguiera la señal sin intervenir. La captura del roble debía sostenerse ante un juez. Un operativo enorme podía caer por una documentación apresurada. Los fusiles fueron separados, fotografiados y registrados. 15 armas largas, cada una con condición distinta. Algunas tenían cargador colocado, otras estaban descargadas. No se inventaron calibres que el anuncio no había publicado. La fuerza del hallazgo no dependía de llenar una ficha técnica. 15 fusiles juntos describían capacidad de fuego suficiente para proteger un territorio, escoltar un movimiento o sostener una confrontación. La pregunta era ¿para qué habían reunido esa capacidad esa mañana? En una habitación apareció un mapa del sur de Sinaloa con líneas trazadas entre caminos, pero sin nombres de facción. Los peritos lo trataron como pista, no como respuesta. Una línea llegaba al inmueble. Otra se dirigía hacia la carretera. Una tercera terminaba en un punto sin anotación. El grupo estaba vinculado con estructuras del cártel de Sinaloa, según la FGR, pero el papel no permitía afirmar a qué facción respondía cada detenido. Harfuch evitó la asociación automática. En un estado disputado, el territorio no convierte por sí solo a todos en integrantes de una misma rama. Ordenó cruzar comunicaciones, funciones y rutas. La investigación tenía que demostrar estructura, no repetir geografía. Esa disciplina dejó una incógnita abierta, pero hizo más sólido lo que sí podía sostenerse: personas armadas, equipo táctico, un punto de reunión y un intento coordinado de refugiarse en la misma propiedad. La historia pareció cerrarse cuando los vehículos de traslado salieron. 28 capturados, 15 fusiles, una finca asegurada. Sin bajas, horas después, sin embargo, la lista de puestos a disposición contenía 26 nombres. José Alfredo, Antonio, Juan y Vanessa aparecían entre las identidades parcialmente publicadas. Otras 22 personas seguían bajo reserva. 2 lugares del conteo original no estaban en la causa anunciada. La explicación comenzó en la fila. 2 hombres habían sido colocados junto al grupo, revisados y fotografiados como si formaran parte de él. Eran fuentes encubiertas que llevaban semanas dentro de la concentración armada. Uno había señalado la fecha de la reunión. El otro había confirmado que los fusiles llegarían juntos. Cuando el operativo se adelantó por la aparición de la patrulla, ninguno pudo salir sin revelar su función. Fueron asegurados con todos para protegerlos de una ejecución inmediata. La maniobra convirtió el número en escudo. Si el comunicado inicial decía que 28 personas habían sido capturadas, quienes observaban desde afuera podían creer que los 2 enlaces habían caído como sospechosos. Durante el traslado, ambos fueron separados bajo otra identidad operativa. No ingresaron a la causa de armas. Su información quedó en una carpeta distinta y su ausencia se volvió deliberada.
Eso explicaba por qué el expediente judicial comprendía 26 y no 28. También explicaba la frase transmitida antes del cierre. Estamos completos. Había permitido saber que la reunión no esperaba a nadie más. La fuente no entregó una descripción vaga, entregó el momento exacto en que el grupo concentró su capacidad y quedó vulnerable. La protección no fue perfecta. El vehículo que escapó por la brecha antes del cerco pertenecía al enlace exterior. Su conductor recibió la noticia de la captura y cambió de teléfono. El seguimiento perdió la señal después de una parada breve. Una cámara registró al hombre abandonando la camioneta y entrando a otro automóvil. El adversario reaccionó con rapidez y conservó una pieza importante. Los peritos trabajaron sobre el inmueble. No encontraron una firma milagrosa en cada hoja. Hallaron papeles incompletos, cajas vacías y etiquetas arrancadas. Una fotografía llamó la atención. Mostraba una bodega con techo alto y un número pintado en una columna. Una de las fuentes encubiertas reconoció el lugar por el ruido de trenes que había escuchado durante una reunión anterior. No conocía la dirección. La evidencia abría una búsqueda, no una captura inmediata. Los investigadores compararon la columna, el techo y la vía férrea con inmuebles disponibles en el corredor. Varias coincidencias resultaron falsas. Una bodega tenía el mismo tipo de estructura pero llevaba años cerrada. Otra estaba ocupada por una empresa legítima. La pista se resistía. En vez de forzar una respuesta, Harfuch ordenó revisar la ruta del vehículo que había escapado. Su último punto visible quedaba cerca de una zona industrial con vías. La fotografía recuperó valor. El número de la columna no era una dirección. Era una marca de inventario repetida en postes de una antigua instalación. Los agentes localizaron el patrón en imágenes catastrales y establecieron un cuadrante. La bodega podía ser el punto de abastecimiento de la reunión de El Roble. Si entraban demasiado pronto, encontrarían un espacio vacío. Si esperaban, el conductor fugitivo podía regresar para retirar lo que quedaba. Mientras esa segunda línea avanzaba, la FGR presentó a 26 personas ante un juez federal. Los datos de prueba sostuvieron la vinculación a proceso y la prisión preventiva. 25 fueron enviados al Centro Federal de Reinserción Social número 8 Norponiente en Guasave. Una mujer quedó en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán. El movimiento separó al grupo y rompió la posibilidad de acordar una sola versión. Vanessa escuchó el destino de los demás y preguntó por los que salieron primero. La frase no identificó a las fuentes. Mostró que había notado la diferencia. Los investigadores no respondieron. José Alfredo insistió en que la finca no le pertenecía. Era cierto y al mismo tiempo insuficiente. La propiedad estaba registrada a nombre de un intermediario que no aparecía entre los detenidos. La función del inmueble importaba más que la escritura. El propietario formal era un hombre que rentaba maquinaria agrícola. Sus registros mostraban pagos en efectivo por mantenimiento que nunca se realizó. Un recibo coincidía con la fecha en que llegaron cajas de munición. La firma era ilegible y el documento estaba incompleto. En vez de convertirlo en prueba definitiva, los peritos lo conectaron con una cámara de un negocio cercano. Allí apareció el vehículo fugitivo descargando cajas 2 noches antes. La cadena quedó trazada: vehículo, entrega, reunión, fusiles y mensaje de confirmación. El conductor no era una figura decorativa, era quien había llevado parte del arsenal y quien recibió la alerta desde el exterior. La captura de 26 personas dejó de ser el final. El objetivo dominante pasó a ser él y la bodega vinculada con la columna numerada. Harfuch emitió un mensaje breve. Informó que los datos habían sido suficientes para continuar el proceso. Reconoció el trabajo coordinado de FGR, Guardia Nacional y Defensa. No explicó la diferencia entre 28 y 26. Tampoco mencionó la bodega. El silencio protegía 2 cosas: a las fuentes y a la vigilancia sobre el enlace que todavía se movía. El público escuchó una resolución judicial. El conductor fugitivo escuchó que la autoridad solo hablaba de quienes ya estaban encerrados. Creyó que la segunda propiedad seguía fuera del mapa. Esa noche, un automóvil sin placas se acercó a la zona industrial, apagó las luces y permaneció frente a una cortina metálica. Los agentes no avanzaron. Esperaron a que la puerta se abriera. Dentro no había otro ejército. Había racks vacíos, herramientas para limpiar armas y etiquetas de cajas arrancadas. El conductor había llegado a retirar un paquete pequeño. Cuando salió, fue seguido hasta una vivienda donde entregó el objeto a una mujer. La vigilancia confirmó así un nuevo eslabón. No se activó otra captura. El paquete podía conducir más arriba que el hombre de la brecha.
Si quieres seguir esta investigación cuando esa segunda puerta se cierre, suscríbete. Los 26 ya están bajo medida cautelar, pero la persona que esperaba la confirmación de completos todavía cree que el silencio del comunicado la protege. La mujer abrió el paquete dentro de la vivienda. Una cámara exterior no podía ver el contenido, pero registró que minutos después salió con una carpeta delgada y quemó papeles en un recipiente. El adversario estaba limpiando. Un equipo recuperó fragmentos cuando el lugar quedó vacío. La mayoría eran ceniza. Uno conservaba parte de una lista con iniciales y cantidades de cargadores. La lista no tenía nombres completos ni facción. Su utilidad estaba en los totales. La suma de fusiles coincidía con el inventario de El Roble. La cantidad de cargadores coincidía con una de las dos listas difundidas tras la captura. La diferencia entre inventarios ya no parecía descuido. Una lista contaba munición asegurada en armas y otra incluía lo almacenado por separado. El papel quemado mostró cómo la red hacía su propio control. El análisis de los fragmentos reveló además marcas junto a 4 grupos de iniciales. No eran rangos, eran horarios de salida escritos con palabras abreviadas. 2 correspondían a momentos posteriores a la captura. Eso significaba que la reunión no tenía como objetivo permanecer en la finca. Los hombres iban a dividirse y abandonar El Roble en convoyes pequeños. La intervención ocurrió antes de que la capacidad armada se repartiera por carreteras diferentes. Una de las fuentes describió cómo se había preparado la dispersión. Cada grupo recibiría un fusil de reserva, una bolsa de munición y una ruta. Nadie conocería el destino final de los demás. La orden llegaría cuando el enlace exterior respondiera a la frase «Estamos completos». El mensaje captado por la Guardia Nacional no era una despedida, era la llave que debía poner en marcha todo el movimiento. El receptor nunca contestó por voz. Envió una pulsación corta que los radios del inmueble interpretaron como autorización. La señal quedó registrada porque el equipo de La Brecha ya monitoreaba el canal. Ese registro dio origen legal a una nueva línea de análisis. Los técnicos compararon la firma del transmisor con aparatos decomisados en otros hechos, pero no obtuvieron coincidencia. El dispositivo era nuevo o había sido modificado. La red había protegido bien a su mando. El fracaso de esa comparación obligó a volver al terreno. En el punto desde donde salió la pulsación había una elevación con vista a varios caminos. Los agentes encontraron huellas de neumáticos, una botella de agua y cinta utilizada para fijar una antena. No había huellas útiles, sí había una marca de banda de rodamiento que coincidía con el vehículo fugitivo. El conductor había observado la reunión desde lejos antes de aproximarse con las cajas. Los movimientos empezaron a mostrar su función. Primero abasteció, después vigiló. Finalmente escapó cuando vio la patrulla. No era un mensajero accidental. Era el hombre responsable de comprobar que la concentración estaba lista sin exponerse dentro del inmueble. Su supervivencia explicaba por qué alguien comenzó a quemar documentos después del operativo. Había regresado para limpiar la línea que él mismo había construido. La mujer que recibió el paquete tampoco era una simple familiar. Administraba 2 pequeños negocios de transporte. Los registros de carga mostraban viajes frecuentes entre Mazatlán y comunidades rurales, siempre con documentos ordinarios. Los analistas buscaron anomalías y encontraron recorridos cobrados pero nunca completados. Los vehículos salían del patio, apagaban el rastreo durante varias horas y regresaban con menos combustible del esperado. Esos vacíos podían corresponder a entregas fuera de ruta. Una inspección legal a uno de los camiones localizó un compartimiento estrecho bajo el piso. Estaba vacío y recién lavado. Los peritos recuperaron residuos metálicos y fibras de la misma tela utilizada para envolver objetos en el roble. El camión no probaba por sí solo el traslado de los 15 fusiles, pero conectaba el negocio con el método de ocultamiento visto por la patrulla. El hallazgo creó un riesgo. La mujer detectó que uno de sus vehículos había sido revisado y cortó contacto con el conductor fugitivo. Cambió rutinas, cerró un local y movió archivos. La autoridad perdió la posibilidad de observar una nueva entrega. El adversario ganó esa escena. Harfuch respondió cerrando las salidas financieras en lugar de perseguir automóviles. Si la logística no podía mover dinero para combustible y conductores, tendría que buscar otro intermediario. 2 días después, apareció una transferencia pequeña hacia un taller. No era una fortuna ni un pago espectacular. Cubría la reparación urgente de una camioneta con daño en la defensa.
La descripción del daño coincidía con el vehículo que había recorrido la brecha. Agentes encubiertos observaron el taller y vieron al conductor recoger la unidad. Esta vez no lo perdieron. Lo siguieron hasta una casa sin relación visible con la finca. El hombre entró sin paquete y salió con una camisa diferente. Luego visitó una tienda, caminó varias cuadras y se sentó en una plaza. Estaba probando si lo seguían. Un equipo se retiró y otro tomó la observación desde lejos. La contravigilancia duró horas. Al anochecer, el conductor abordó transporte público y llegó a una oficina donde una sola ventana permanecía encendida. Allí entregó una memoria pequeña. La memoria no fue asegurada esa noche. Hacerlo habría cerrado la línea en el conductor. La vigilancia identificó al receptor y documentó cómo guardó el dispositivo en una caja metálica. La persona tenía acceso a registros de propiedades rurales y había consultado el inmueble de El Roble antes de que comenzara la concentración. De pronto, la finca dejó de ser un refugio elegido por casualidad. Alguien la seleccionó por su acceso a caminos y por la distancia hasta las primeras viviendas. La estructura crecía de forma concreta. Una persona elegía propiedades, una empresa movía cajas, un conductor coordinaba el exterior y 28 personas se reunían para recibir equipo. 26 quedaron sujetas a proceso. 2 fuentes permitieron ver el mecanismo. El siguiente objetivo no era un jefe abstracto, era el administrador que conseguía lugares donde la red podía concentrarse sin levantar sospechas. Los documentos públicos mostraban que el inmueble había cambiado de arrendatario varias veces, aunque los pagos procedían de la misma cuenta intermediaria. Esa cuenta no llevaba el nombre de ninguno de los detenidos. La FGR solicitó el rastreo y encontró depósitos pequeños realizados desde distintos puntos. La fragmentación dificultaba seguir el dinero, pero una cámara bancaria identificó a la mujer del negocio de transporte realizando uno de ellos. No todos los depósitos correspondían al grupo. Mezclar dinero legítimo con pagos clandestinos era parte de la cobertura. Los analistas tuvieron que separar nóminas, combustible y rentas reales. El trabajo no produjo una revelación instantánea, produjo una tabla de fechas. 3 depósitos coincidían con visitas del conductor a la bodega de la columna numerada. La cadena económica reforzó lo que ya habían mostrado vehículos y fragmentos quemados. El juez recibió solo la parte necesaria para la causa de las 26 personas: presencia, armas, equipo y actos observados. La segunda investigación permaneció aparte. Esa separación evitó contaminar el proceso con hipótesis todavía en desarrollo. También permitió que el comunicado no delatara la profundidad de la vigilancia. La red creyó que el Estado celebraba una cifra. En realidad estaba siguiendo el alquiler de la siguiente finca. En Guasave, los detenidos comenzaron a construir versiones distintas. Algunos afirmaron que habían llegado por trabajo, otros dijeron que desconocían los fusiles. Uno admitió haber recibido instrucciones por radio, pero aseguró no conocer la voz. Las contradicciones no resolvieron la jerarquía, sí confirmaron que el grupo estaba compartimentado. Cada hombre conocía una tarea y un punto de reunión, no necesariamente el propósito completo. Vanessa describió la bolsa de teléfonos y explicó que debía repartirlos después de la confirmación exterior. Los aparatos no contenían contactos guardados. Cada uno llevaba una etiqueta con una palabra. Los peritos encontraron las etiquetas en una bolsa separada. Al cruzarlas con el mapa entendieron que no eran apodos, eran rutas. El grupo iba a salir hacia varios corredores y mantener comunicación durante el desplazamiento. 15 fusiles para 26 procesados parecía una proporción incompleta. La distribución lo explicaba. No todos estaban destinados a combatir. Algunos conducirían, otros vigilarían y otros sostendrían enlaces. El arsenal era común, no individual. Esa organización convertía la reunión en algo más importante que una convivencia armada. Era el momento previo a una operación cuyo objetivo todavía no aparecía en ningún papel. Una de las fuentes había escuchado una frase durante la preparación: primero la carretera, luego el punto. No sabía qué carretera ni qué punto. Los analistas compararon cierres, movimientos y propiedades, pero varias hipótesis quedaron abiertas. Harfuch decidió no forzar una respuesta. El caso ya tenía suficiente tensión sin convertir una frase parcial en certeza. La pregunta se mantuvo como motivo para seguir al administrador de inmuebles. La primera imagen, 15 fusiles contra una pared, cambió de significado.
Al inicio era un arsenal capturado, después se convirtió en el pedido de una bodega. Finalmente reveló un sistema de entrega que había quedado activo aún después de la detención masiva. La pared no marcaba el final de las armas. Marcaba el punto donde una cadena logística se había interrumpido. También cambió la fotografía de las 28 siluetas. Primero parecía una cifra contradictoria, después fue la cobertura que protegió a dos fuentes. Más tarde se volvió una trampa para el enlace exterior, porque la red creyó que todos los presentes habían sido neutralizados y nadie podía describir la bodega desde adentro. La ausencia de dos números permitió que la segunda operación respirara. Harfuch no ganó porque conociera cada movimiento, perdió el vehículo una vez, dejó pasar al conductor y aceptó una bodega casi vacía. Ganó porque adaptó la prioridad. Primero preservar la causa, luego proteger las fuentes, después seguir el paquete. Cada decisión se dio una recompensa inmediata para conservar una línea mayor. La última imagen está en el registro de ingreso. 26 números impresos bajo 26 fotografías. A un costado, fuera de la hoja, quedaron dos espacios que nadie llenó. No pertenecen a fugitivos ni a errores de conteo. Son el vacío que permitió mirar hacia la persona que daba la orden desde afuera. 25 hombres están en Guasave. Una mujer está en Aguaruto. 15 fusiles están asegurados. Pero ¿quién esperaba que los 28 salieran armados del roble y para qué los necesitaba completos?